Bueno, pues comenzamos. Les comento, esta semana esta semana que viene, yo voy a seguir, muchas gracias, voy a seguir exponiendo problemas del libro de Anillos de Funciones Continuas de Gilman y Harrison. Y de esta semana que viene a la que sigue, a ustedes ya les va a tocar exponer. Ya la siguiente semana nos ponemos de acuerdo en cómo van a ser las exposiciones, ¿ok? Bueno, pues comenzamos. Nos habíamos quedado en este problema, en este inciso. ¿Qué es lo que dice? Demostrar que X es conexo, sí y solo si las funciones constantes 0 y 1 son los únicos elementos idempotentes en Cx. Recuerden que ser idempotente significa que A es igual al cuadrado, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es que en Cx los únicos elementos idempotentes son la constante 0 y la función constante 1, siempre y cuando el espacio sea conexo. Y es un sí y solo sí. Entonces, comenzamos con la prueba. ¿Con qué empezamos? Con la ida. Vamos a suponer que el espacio X es conexo. Claramente, haciendo la cuenta, pues sabemos que 0 y 1 son idempotentes en Cx. Simplemente le damos al cuadrado a la función constante 0 y ¿qué nos va a dar? La función constante 0. Y elevamos al cuadrado a la función constante 1 y nos da también la función constante 1. ¿Ok? Es fácil de verificar esto. Ahora vamos a ver que no puede haber otro elemento idempotente. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos otro idempotente. Tomemos H en las continuas de X, un elemento idempotente de Cx. Y vamos a ver que H o es la constante 0 o es la constante 1. ¿Ok? Ese es el plan. Entonces, si H es un elemento idempotente en Cx, ¿eso qué significa? Que H al cuadrado es igual a H, ¿verdad? Y esta igualdad, ¿en qué se traduce? En que para cada X en X se tiene lo siguiente. Fíjense, H al cuadrado de X es igual a H de X. Pero esto pasa así solo si H al cuadrado de X menos H de X es igual a 0, ¿verdad? Y eso a su vez es equivalente a que H de X por H de X menos 1 es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Pues cuando el producto de dos números es igual a 0. Cuando alguno de los factores es 0, ¿no? O A es igual a 0 o B es igual a 0. En nuestro caso, tendríamos que H de X es igual a 0 o H de X menos 1 es igual a 0. Pero que eso sea igual a 0 es lo mismo decir que H de X es igual a 1. Entonces, con esto qué muestra? ¿Esto qué está mostrando? ¿Esto qué nos muestra? Que un elemento idempotente en Cx solo toma el valor 0 o el valor 1. Eso es lo que acabamos de ver. Si H es idempotente, entonces para cada X en X, H de X es igual a 0 o H de X es igual a 1. Y aquí hay un detalle importante. Ok, H de X es 0 o H de X es 1. Pero la función H podría tomar esos dos valores. Ajá, de principio. De principio podríamos pensar que en un punto X1, a lo mejor la H toma el valor 0. Y en un punto X2, la función H toma el valor 1. Pero eso no puede pasar. ¿Por qué? Por la conexidad de X. Como X es conexo, el teorema del valor intermedio nos garantiza que para todo X en X, H de X es igual a 0. O para todo X en X, H de X es igual a 1. ¿Por qué el teorema del valor intermedio nos garantiza esto? Imagínense que existieran dos puntos, si existieran dos puntos X1 y X2 en X, tales que H de X1 es igual a 0 y H de X2 es igual a 1, entonces podríamos aplicar teorema del valor intermedio y garantizar la existencia de un tercer punto tal que H de X3 tome un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, que tome el valor un medio. Pero eso no es posible, ¿verdad? Porque por lo que acabamos de ver, si H es idempotente, H solo puede tomar el valor 0 o el valor 1. Si tomara esos dos valores la función, tanto el 0 como el 1, por teorema del valor intermedio de continuidad, lo podemos aplicar porque estamos en un conexo, hay un tercer punto donde la función toma el valor, por ejemplo, un medio o un tercio. Ajá. Y entonces eso es una contradicción. ¿Eso qué nos muestra? Que en todos los puntos de X, la H vale 0
o en todos los puntos de X la función H vale 1. O sea, H es la función constante 0 o H es la función constante 1. Y entonces, ¿qué concluimos? Se concluye que los únicos elementos idempotentes de 0 y 1, los únicos elementos idempotentes en Cx son 0 y 1. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Y nuevamente, aquí hay una relación entre la parte topológica y la parte algebraica. Estamos relacionando la propiedad topológica de ser conexo con el concepto de ser idempotente, de los elementos idempotentes en Cx. ¿Va? Cualquier duda, díganme, ¿vale? Bajo. De aquí nos brincamos algunas. Ah, no, falta el regreso, perdón. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que Cx tiene exactamente dos elementos idempotentes. ¿Quiénes tienen que ser esos elementos idempotentes? Forzosamente. Pues debe ser la constante 1 y la función constante 0, ¿verdad? ¿Qué queremos probar? Queremos probar que el espacio es conexo. Queremos probar que el espacio es conexo. Vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que X fuera disconexo. Si X fuera disconexo, entonces existe A, B una separación de X, ¿verdad? Existía una separación de X. Vamos a definir la siguiente función. Definimos H de X en R y lo que hace es que a cada punto X lo mandamos a 1 si X pertenece a A y lo mandamos a 0 si X pertenece al conjunto B. Noten que esta función H es continua, ya que como A, B forma una separación, ¿eso qué significa? Pues justo esto. A y B son abiertos, son ajenos, son no vacíos y su unión es X. Y entonces lo que estás haciendo es esto. Fíjate, aquí tienes a tu conjunto A y aquí tienes a tu conjunto B. Forman dos piezas. Ajá, porque el espacio estamos suponiendo que es disconexo y A, B forma una separación. Aquí está B. Estás diciendo que cuando tomas un punto X en A, la función se va a la constante 1 y cuando le aplicas B se va a al valor, a la constante 1, a la constante 0. ¿Ok? Entonces, en este abierto es la constante 1. En este otro abierto es la constante 0. Está formada la función h por dos constantes por pedazos. Como los dominios no se intersectan, o sea, A no se intersecta con B, entonces esa función h resulta ser continua. H es continua y además estamos de acuerdo todos que h al cuadrado va a ser igual a h. Yo elevo 1 al cuadrado, me da 1. Elevo 0 al cuadrado, me da 0. Sea cual sea el caso, eso nos va a dar 1 o 0 respectivamente. Entonces satisface h esta igualdad y eso quiere decir que h es un elemento idempotente de Cx, pero aquí hay un problema que es un elemento idempotente, pero que es distinto a la función constante 1 y también es distinto a la función constante 0. Y eso es una contradicción, ya que por hipótesis estábamos suponiendo que los únicos elementos idempotentes debe ser la constante 1 y la función constante 0. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿No? ¿Seguros, seguros? Cualquier momento me pueden interrumpir, ¿eh? Bajo. Bajo, entonces. Esto no. Como quedé con el maestro, esto no lo vemos. Este sí. Y aquí ya voy a introducir el concepto de cero conjunto o conjunto nulo. Entonces vamos a leer el problema y les voy recordando que es un conjunto nulo, un conjunto con nulo, etcétera. Va. ¿Qué es lo que dice el ejercicio 3? Supongamos que ZF es una vecindad de ZG. Entonces, lo que vamos a mostrar es que F es un múltiplo de G. ¿Qué significa que F sea un múltiplo de G? Pues que F es de la forma H por G para alguna función H continua de X en R. Vamos a demostrar más todavía. Si X menos el interior de ZF es compacto, entonces H se puede seleccionar de manera acotada. O sea, esta H la puedes seleccionar como una función acotada. ¿Ok? Recuerden, aquí un pequeño recordatorio.
pongo. Es más, esto sí lo voy a escribir. Recordatorio. No, vamos a escribirlo, vamos a marcarlo nada más. Recordatorio. Si tomamos una función continua, definimos a ZF como todos los puntos del espacio X tal que f de X es igual a 0. Es decir, estamos considerando todos los puntos donde se anula la función. ¿Ok? Ese es ZF. Y a este conjunto se le llama conjunto nulo o cero conjunto. Nosotros le vamos a llamar conjunto nulo, ¿va? Al complemento de un conjunto nulo se le conoce como un conjunto conulo, ¿ok? O sea, si nos tomamos X menos ZF, este conjunto se le conoce como un conjunto conulo, ¿ok? Conulo. Una pequeña observación. Esos conjuntos, ¿cómo son? ¿Son abiertos? ¿Son cerrados? Pues al menos seguro es un conjunto cerrado, ¿no? Este va a ser un cerrado. Y entonces su complemento es un abierto, ¿verdad? Es un cerrado porque un conjunto nulo lo podemos ver como la imagen inversa de este cerrado, del unitario de 0 bajo la función f. Ajá. La imagen inversa de cerrados es cerrado bajo funciones continuas. Entonces, esto nos va a arrojar un cerrado. Al menos va a ser cerrado. Y si esto es cerrado, su complemento es un abierto, ¿verdad? Y bueno, eso es el comentario que quería hacer, que seguro ya lo platicaron con el profesor porque es parte de la teoría que viene en el libro, pero bueno, un recordatorio nada más. Ahora sí, ya con ese recordatorio pasamos a resolver este problema. ¿Qué es lo Oye, que queremos? Mande, ¿qué pasó? ¿qué significa que el nulo de F es una vecindad del nulo de G? ¿Qué significa que el nulo de F es una vecindad del nulo de G? Vamos a una definición un poquito más general. Definición. Vamos a tomar A subconjunto de X. Vamos a tomar sean A subconjunto de B, subconjunto de X. Decimos que B es una vecindad de A. Usualmente uno habla de vecindades para un punto. Ajá. Pero se puede extender la idea a conjuntos. ¿Qué significa que un conjunto B sea una vecindad de un conjunto A? Bueno, eso significa lo siguiente. Es que ves una vecindad de A si A se queda contenido en el interior del conjunto B. Esto es lo que significa que B sea una vecindad del conjunto A. Que se satisfaga esa contención simplemente. O sea, todos los puntos de A son puntos interiores de B. Ajá. Y eso es un dibujo. Aquí está B. Aquí está A. Y entonces A está en el... B es una vecindad de A. ¿Por qué? Porque todos los puntos de A, sea cuál sea el punto de A que te tomes, hay un abierto que se queda contenido en B. O sea, todos los puntos de A son puntos interiores de B. Esa es la definición. ¿Sí está bien? ¿Sí está clara? Va, vale. Entonces, vamos a resolver el problema. ¿Ok? Bajamos. ¿Y qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Queremos probar que f es un múltiplo de g. Es decir, queremos encontrar una h continua tal que f sea igual a h por g, ¿verdad? Entonces, lo que a uno primero se le ocurre es despejar. Queremos saber quién es h. Eso no va a funcionar del todo, pero a ver, si despejamos a la h de esta igualdad, pues, ¿qué nos va a quedar? Que f entre g va a ser igual a h, ¿verdad? Pero ahora aquí hay un problema, porque si la g se anula, este cociente no va a estar bien definido. O sea, en algunos puntos de x, a lo mejor f entre g, evaluado en x, está bien definido. Pero si la g se anula en un punto x0, f entre g evaluado en x0 no va a estar bien definido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a definir la función por pedazos de forma conveniente. Definimos a h, que va de x en los reales, de la siguiente manera. La definimos como f de x entre g de x, si x pertenece
X pertenece en X menos el interior de ZF, ¿ok? Y decimos que vale 0 si X pertenece en el conjunto nulo de F. Bueno, en los ceros de F, ¿ok? Fíjate que esta regla de correspondencia está bien definida porque la X nos la estamos tomando en X menos el interior de ZF. Recuerda que ZF es una vecindad de ZG. Entonces se tiene esto. Los ceros de G se quedan contenidos en el interior de los ceros de F. Y como estamos tomando un X en el complemento, seguro, ahí no se anula la G. Ahí no se va a anular G. ¿Ok? Y en el caso en que estemos en los ceros de F, la definimos como 0. ¿Ok? Una pequeña observación. Tenemos esta igualdad. Tomamos el complemento del interior de ZF y lo intersectamos con ZF. Este es un cerrado. Estás aquí tomando el complemento del interior de ZF. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar ahí? La frontera de ZF. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ocupar. ¿Para qué? Nota lo siguiente. Esta es una continua en este conjunto, que es un cerrado. Este es un cerrado. Si nos fijamos solo en esta regla de correspondencia, esta es una regla de correspondencia, una continua en este cerrado. Ahora, ¿qué pasa en la intersección? En la intersección se porta bien, pues justo la intersección es la frontera de ZF. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en la frontera de ZF. H está bien definida, ya que, nota esto, si X está en la frontera de ZF, entonces, ¿cuánto vale f de X entre G de X? Si estamos en la frontera de ZF, la frontera se queda contenida en ZF. ¿Por qué? Porque ZF es un cerrado. Entonces contiene a su frontera. ¿Cuánto vale f de X? Entonces 0. ¿Ok? G de X no se va a anular. ¿Por qué? Porque los ceros de G se quedan en el interior de ZF. No van a tocar la frontera. ¿Ok? Entonces nos queda 0 entre G de X, donde G de X es algo distinto de 0, y esto nos da 0. ¿Esto qué muestra? Que si tomas un punto en la intersección de estos dos conjuntos, tanto vale f de x entre g de x como vale 0. O sea, estos dos valores coinciden y entonces la función h está bien definida y por el primer ejercicio que hicimos en estas clases que estamos ahorita dando, nosotros vimos que si tenemos una función que está definida por pedazos en una unión finita de conjuntos cerrados, y en cada una de esos uniendos la función es continua, entonces la función globalmente debe de ser continua. Aplicando el ejercicio 1 del problemario, concluimos que la h resulta ser una función continua. Estamos aplicando este teorema, fíjense. Este de aquí, que fue nuestro primer ejercicio. ¿Qué dice? Pues si tenemos una familia finita de cerrados, cuya unión nos da el total, y f restringida en cada uno de ellos es continua, entonces la f resulta ser continua. Nosotros definimos nuestra función en dos cerrados, en x menos el interior de ZF y en ZF. Son dos cerrados, la función está bien definida porque en la intersección las reglas de correspondencia coinciden y en cada uno de esos cerrados, si restringimos la función a cada uno de esos cerrados, tiene regla de correspondencia continua. ¿Ok? Entonces la función globalmente resulta ser continua. ¿Va? ¿Bajo? Y entonces h pues resulta ser una función continua. Ahora, ya h es continua, perfecto, cumple la igualdad, hay que ver que satisface la igualdad. Por otra parte, recuerden que lo que queremos ver era construir una función h tal que se dé esta igualdad. Ya propusimos la h va a ser esta función. Ahora tenemos que ver que se satisface esta igualdad, pues procedemos. H de x por g de x, ¿eso a qué es igual? Pues tenemos dos casos.
va a ser f de x entre g de x por g de x, en el caso en que x pertenezca a x menos el interior de zf, ¿verdad? Esta regla, f de x entre g de x sería h de x, y g de x sería esta g de x de aquí, ¿no? Y en caso en que x pertenezca a los ceros de f, entonces esto va a valer 0 por g de x. Nuevamente, h de x sería 0, y g de x, bueno, lo dejamos aquí escrito, y sea cual sea el caso, ¿cuánto nos da esto? En el primer caso, se cancela esta g con esta g, y nos queda f de x. Y en el otro caso, esto nos da 0. Sí, pero eso está bien, porque x, ¿dónde está? En los ceros de f. Entonces, esto nos da 0, y esto es igual a f de x. Perfecto. Entonces, h de x por g de x coincide con f de x. ¿Sí? Y concluimos pues que f es un múltiplo de g. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Bueno, ahora, si agregamos la hipótesis de que x menos el interior de zf resulta ser compacto, ¿qué ocurre con la función h? ¿Qué va a pasar con h? Bueno, si este es un compacto, la función h que definimos arriba, o sea, lo que acabamos de hacer, va a cumplir lo siguiente. Este es un compacto. Y esta es una función h de este compacto, ¿hacia dónde? Hacia los reales. Su imagen directa, ¿qué va a ser? Un compacto, ¿verdad? Y un compacto en R es un cerrado y acotado. En particular es un acotado. Entonces, al menos h restringida en este compacto va a ser acotada. Ahora, ¿qué pasa en el otro conjunto? ¿Qué pasa con h restringida a ZF? Pues h restringida a ZF también va a ser acotada. Porque h restringida a ZF, ¿cuánto vale el h en los ceros de f? Vale 0, así la definimos. Miren, la h se definió como 0 cuando estás en los ceros de f. Entonces, con esa regla también eres acotada. Los únicos valores que va a tomar la función, el único valor que va a tomar la h en este conjunto es 0. Eres acotada aquí, eres acotada en este otro conjunto, la unión de estos conjuntos nos da el total, entonces h resulta ser una función acotada. Y ahí se acaba el problema. ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien, seguros? Sí. Bueno, cualquier momento me interrumpen, ¿vale? Bajo, esto no lo vamos a ver. Y nos pasamos a estudiar la pseudocompacidad, a los espacios numerablemente compactos, espacios compactos. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahorita. ¿Va? Bajo un poco más. Y ahora sí. Bueno, antes de pasar al siguiente problema, quiero recordar la definición de lo que es un espacio pseudocompacto, un espacio numerablemente compacto, y quiero demostrar una equivalencia. ¿Va? Entonces, hagamos el siguiente recordatorio. Definición. Vamos a tomar x, tau, un espacio topológico. Decimos que x es pseudocompacto si y solo si pasa lo siguiente. Si solo si cx es igual a c asterisco x. Es decir, toda función continua es acotada. Eso es lo que nos está diciendo esta igualdad. Siempre ocurre que c asterisco x se queda contenido en cx. Si eres una función continua y acotada, pues en particular eres una función continua. Ajá. En general, no toda función continua es acotada. Pero cuando toda continua es acotada, entonces se dice que el espacio de x en R, entonces se dice que x es un espacio pseudocompacto. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra primera definición. Bueno, definimos esto. Y también definimos lo que es ser numerablemente compacto. ¿Va la definición? Cx, tau, un espacio topológico. Decimos que X es numerablemente compacto si toda cubierta numerable tiene una subcubierta finita. Es como lo que pasa en el caso compacto, pero aquí le estamos poniendo condiciones a la cantidad de elementos de la cubierta. La cubierta debe ser una cubierta numerable, ¿ok? De abiertos. Toda cubierta, aquí falta poner esto de toda cubierta abierta, numerable,
tiene una subcubierta finita. En la definición de conjunto compacto, tomas cualquier cubierta abierta, la que sea, y siempre puedes extraer una subcubierta finita, ¿verdad? Aquí le pedimos a la cubierta que sea numerable, ¿va? Bueno, entonces, teniendo la definición de espacio pseudocompacto y espacio numerablemente compacto, pasamos a demostrar la siguiente equivalencia, la cual es un lema para el ejercicio que vamos a resolver del libro, ¿ok? Entonces, pasamos a demostrar este lemita. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomar X subconjunto de R. En realidad esto se puede generalizar y todo el argumento que voy a hacer se vale en un espacio normado de dimensión finita. O sea, en el fondo se vale en un Rn o en un Cn, ¿ok? Uno de esos espacios se vale este argumento. Porque recuerden que los espacios normados de dimensión finita o son Rn o son Cn en el fondo. Entonces, hay un isomorfismo lineal continuo que muestra que Rn y un espacio vectorial normado de dimensión n son isomorfos, de hecho son homeomorfos, son isométricos y ya. ¿Va? Bueno, vamos a demostrar que, bueno, esto vamos a pararnos aquí, porque la imagen el codominio de las funciones con las que estamos trabajando son los reales. El argumento es válido hasta allá. Y la prueba que voy a hacer, vale en esos espacios, ¿vale? Entonces tomamos X subconjunto de R. R, por supuesto, equipado con la topología euclidiana. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A, X es compacto. Inciso B, X es numerablemente compacto. Inciso C, X es pseudocompacto. Entonces vamos a probar que en R estos tres conceptos son equivalentes. ¿Va? Pasamos a hacer la prueba. A implica B. A implica B es inmediata, ¿verdad? Porque si suponemos que X es compacto, para toda cubierta abierta existe una subcubierta finita. Con mayor razón, para toda cubierta numerable hay una subcubierta finita. Perfecto. A implica B es inmediato. No hay nada que hacer. B implica C. ¿Qué vamos a suponer? Pues vamos a suponer que el espacio X es numerablemente compacto. ¿Qué tenemos que demostrar? Que X es pseudocompacto. Es decir, vamos a demostrar que toda función continua es acotada. Entonces nos tomamos una f continua arbitraria. Vamos a demostrar que es una función acotada. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Notemos que la familia V, definida como el conjunto de los intervalos abiertos menos n, n con n en los naturales, es una cubierta abierta de R. Tomo la imagen inversa bajo F de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos abiertos, y eso nos da abiertos en X. Y todos reunidos forman una cubierta abierta numerable de X. O sea, esta familia W, definida como el conjunto de todas las imágenes inversas de menos n, n, tal que en su natural, es una cubierta abierta numerable de X. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Pues que X es numerablemente compacto. Y aquí tenemos una cubierta numerable, cubierta abierta numerable. ¿Qué podemos hacer? Pues extraer una subcubierta finita. Por hipótesis deben de existir N1, N2 hasta NK naturales con la propiedad de que X es igual a la unión desde igual a 1 hasta K de la imagen inversa de menos NI, NI bajo F. ¿Okay? Entonces, X se puede ver como esta unión finita. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomarnos de esta cantidad finita de uniendos, vamos a tomarnos el uniendo más choncho, ¿ok? El más grandote de todos. ¿Cuál va a ser? El que tenga aquí la NI de mayor valor absoluto. Entonces, tomamos a N0 como el máximo entre N1, N2 hasta NK. Tomamos el más grande. Ese al tomarnos este N0, se tiene que esta imagen inversa, la imagen inversa del intervalo abierto, menos N0, N0, contiene a cada uno de estos uniendos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta unión, esta de aquí, realmente es esta imagen inversa, ¿sí? Y esa imagen inversa entonces coincide con X, ¿sí?
Pero eso, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué significa que X sea igual a la imagen inversa de menos N0, N0? Pues eso significa que para cada X en X, f de X tiene que estar entre menos N0 y N0. O sea, nuestra función resultó ser una función acotada y como f fue cualquier continua, una continua tomada de forma arbitraria, se concluye que el espacio X es pseudocompacto. ¿Ok? Entonces B implica C, está demostrado, y pasamos a demostrar C implica A. ¿Ok? Bajo. Supongamos que X es pseudocompacto. Vamos a suponer que X es pseudocompacto. Si X no fuera compacto, lo que tenemos que demostrar es que X es compacto. Lo vamos a hacer por contradicción. Si X no es compacto, entonces por el teorema de Heine-Borel, no es cerrado o no es acotado, ¿verdad? Consideremos los siguientes casos. Vamos a considerar los siguientes casos. Caso 1. Si X no es cerrado, entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que no sea cerrado? Pues que X se queda contenido propiamente en la cerradura en R de X. Vamos a tomarnos un punto Y0 en la cerradura en R de X menos X. Este punto en realidad es un punto de acumulación, ¿verdad? Y sabemos intuitivamente que un punto de acumulación es un punto donde se pegan todos los elementos del conjunto. En este caso sería X. Y ahí está la clave. Como se pegan una infinidad de puntos a Y0, lo que vamos a hacer es construirnos una función que se va a ir a infinito conforme nos vamos pegando a Y0. Y entonces la función que vamos a considerar es esta. Definimos f de x en R, tal que a cada punto x lo mandemos a 1 entre valor absoluto de x menos x0. Vamos a anotar lo siguiente. F es una continua en X. ¿Sí lo ven? Su regla de correspondencia, bueno, esta es un cociente de continuas. Entonces va a ser continua. En el dominio es X. Ajá. Y ahí no se nos va a anular el denominador. Y0 está en el, aquí me equivoqué, hay que poner, ahí puse X0, pero es Y0, ¿no? Es este Y0 de aquí. X nunca va a coincidir con Y0, porque Y0 está en la cerradura en R de X menos X, ¿ok? Entonces esto no se nos anula. Esta es una continua, por ser cociente de continuas, y además F no está acotada. ¿Por qué? Porque como Y0 está en la cerradura de R, en R de X menos X, pues podemos construirnos una sucesión en X que converja al punto X0. Y ahora nota lo siguiente. El límite cuando n tiene infinito de f de xn es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 entre el valor absoluto de xn menos y0. Aquí déjenme le cambio. Pero esto, ¿qué nos va a dar? Pues el denominador, conforme la n crece, se va haciendo muy chiquito, tan chiquito como que es con signatura positiva. Entonces, este cociente se nos va a infinito. Y eso, ¿qué nos da? ¿Qué nos arroja? Nos arroja una contradicción porque acabamos de construirnos una función continua que no es acotada. Entonces el espacio no es pseudocompacto. Y acuérdense que nuestra hipótesis es que X es pseudocompacto. Contradicción. Entonces, en el caso en que X no es cerrado, llegamos a que X no es pseudocompacto. Está mal eso. Vamos a hacer el caso 2. Y me faltó escribirlo, vamos a ponerlo de este lado. Caso 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el caso 1 supusimos que X no es cerrado. ¿Cuál será el caso 2? Suponer que X no está acotado. Caso 2, si X no está acotado, ¿qué función se les ocurre? Definimos a f de x en R. ¿Y qué regla de correspondencia sería buena? Pues que a cada punto X lo mandemos a sí mismo, por ejemplo. Esa función satisface lo siguiente. F es una continua. ¿Por qué? Porque es la restricción de la función identidad, la cual es continua. Tú restringes el dominio de una continua, te arroja una continua. Entonces, esta función es un hecho que es
continua, pero ocurre que la F no pertenece a las continuas acotadas de X en R. ¿Por qué? Porque X no está acotado, ya que X no está acotado. Entonces los valores, la imagen de la función no está acotada superiormente o no está acotada inferiormente. Ajá. Y otra vez, ¿qué es lo que hicimos? Pues construirnos una continua que no está acotada, contradicción a la hipótesis de que el espacio es pseudocompacto. Y entonces, ¿qué supusimos mal? En todo esto, pues supusimos mal que X no es compacto. Porque de este supuesto, llegamos a llegamos a estos dos casos, y en cualquiera de esos dos casos, llegamos a una contradicción, ¿verdad? Entonces, el espacio X en realidad debe de ser pseudocompacto. Digo, debe ser compacto. Y con eso queda aprobada la equivalencia. Con esto hemos demostrado que en R, el ser compacto, el ser numerablemente compacto y el ser pseudocompacto son conceptos equivalentes. Y como ya les comenté, esto se vale en una estructura mucho más general. En un espacio vectorial normado de dimensión finita, se vale este argumento. Por supuesto, con sus ligeros cambios. En vez de trabajar con el valor absoluto, pondríamos una norma, ¿sí? Esos serían los cambios. No sé, aquí otros mini cambios muy simples. Bueno, en B implica C, es realmente lo mismo. En C implica A, solo el cambio del valor absoluto. Eso es lo único. No hay otros cambios importantes. En esencia, esta es la prueba para el caso general. ¿Sí? Bueno, habiendo probado esto, que estos tres conceptos son equivalentes, pasamos a un ejercicio del libro. ¿Ok? Bueno, así como lo estoy enumerando yo, este sería el ejercicio 6. Pasamos a enunciarlo. Vamos a ver qué es lo que dice. Ejercicio 6. Cualquier imagen continua de un espacio pseudocompacto es pseudocompacto. ¿Ok? Tienes una continua de X en Y, donde X y Y son topológicos, y X pseudocompacto, entonces su imagen va a ser un pseudocompacto. ¿Vale? Vamos a hacer la demostración. Tomamos dos espacios X y Y tomamos una función F que va de X en Y continua suprayectiva. Si no fuera, esta hipótesis no está de más. Porque si no tuviéramos una subproyectiva, restringimos el codominio a la imagen, le damos la topología de subespacio y ya estamos trabajando con una subproyectiva. Y el resultado sigue siendo el mismo, ¿va? Supongamos que X es pseudocompacto. El objetivo es ver que Y también es pseudocompacto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomarnos una función H continua de Y en R. ¿Y qué pasa cuando componemos continuas? La composición de continuas nos da una función continua. Entonces, F compuesta con H también va a ser una continua en X, pero por hipótesis, X es pseudocompacto, ¿verdad? Y entonces, F compuesta con H es una continua acotada. ¿Eso qué significa? Pues que existe una M mayor que 0, tal que para cada X en X, el valor absoluto de H de F de X es menor o igual a M. Pero como Y es igual a F de X, porque estamos suponiendo que la F es suprayectiva, entonces realmente lo que estamos diciendo aquí se traduce en lo siguiente. Para cada Y en Y, consecuencia de esta igualdad, el valor absoluto de H de Y es menor o igual a M. O sea, concluimos que la H es una continua acotada. Y como H fue cualquier continua de Y en R, fue arbitraria, se concluye que H, y probamos que es acotada, se concluye que Y es un espacio pseudocompacto. ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, va. Bajamos y pasamos al inciso B. Vamos a demostrar que X es pseudocompacto, sí, solo sí, para cada F continua acotada en X,
la imagen de X bajo F es compacto. ¿Ok? Entonces vamos a probar ese sí, solo sí. Empecemos con la ida. Vamos a suponer que X es pseudocompacto y tomemos una continua acotada arbitraria. Por el teorema anterior, o sea, por el inciso anterior, ¿qué tenemos? Que la imagen de X bajo F es un pseudocompacto. Y por el lemita, ¿qué podemos decir? La imagen de X bajo F es un subconjunto de R pseudocompacto. Perfecto. Pero la pseudocompacidad en R es equivalente a la compacidad. Entonces, la imagen directa de X bajo F es un subconjunto de R compacto. De ahí se acaba la ida. ¿Ok? Pasamos a hacer el regreso. Bajo tantito. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Pues que para toda continua acotada, la imagen de X bajo F es un compacto. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué es lo que queremos probar? Que X es pseudocompacto. Vamos a tomar una continua H de X en R y vamos a demostrar que está acotada. Entonces, tomamos H que pertenece a las continuas de X en R. Si H no fuera acotada, si H no pertenecía a las continuas acotadas, es porque H no está acotada. Vamos a suponer, entonces, ¿qué puede pasar? Si no estás acotada, es porque no estás acotada superiormente o no estás acotada inferiormente. Vamos a resolver un caso. El otro caso se hace de manera similar. Entonces, vamos a suponer que H no está acotada superiormente. Supongamos que H no está acotada superiormente. Y vamos a considerar la siguiente función, tomada de manera mañosa. Tomamos la función arcotangente, que va de los reales al intervalo abierto menos pi medios, pi medios, tal que cada punto X lo manda a la inversa de la tangente, ¿no? Notemos lo siguiente. Nota que H compuesta con arcotangente es una continua acotada, ¿sí? Esta es una continua acotada. Estamos de acuerdo. Pero hay un problema aquí. Es una continua acotada y se supone por nuestra hipótesis, la imagen tendría que ser un compacto, ¿no? Eso es lo que la hipótesis que tenemos. Toda continua acotada tiene imagen compacta. Esta es una continua acotada, porque arcotangente es una acotada. Su imagen tendría que ser compacta. Pero aquí hay un problema. Estamos de acuerdo que pi medios pertenece a la cerradura en R de esta imagen directa menos la imagen de X bajo esta composición. O sea, este es un punto que está en la cerradura de este conjunto, pero no está en el conjunto. ¿Eso qué nos dice? ¿Eso qué nos está diciendo? ¿Sí estamos de acuerdo con esta pertenencia? Recuerden que este es un intervalo abierto. Entonces, nunca la función arcotangente va a alcanzar ni el valor menos pi medios, ni el valor pi medios. ¿Sí? Y por eso es que pi medios, ok, está en la cerradura, pero no estás en el conjunto. Y esto lo que está mostrando es que este conjunto, esta imagen directa, no es un conjunto cerrado. Pero eso está mal, porque se supone este conjunto este conjunto es un compacto, por la hipótesis de que toda continua acotada tiene imagen compacta. Pero por este argumento llegamos a que no es cerrado. Eso es imposible. Si eres compacto, entonces debe ser un conjunto cerrado. Contradicción. ¿Qué supusimos mal? Pues supusimos mal que la función h no está acotada. Por lo tanto, h sí está acotada y entonces hemos demostrado que cx coincide con c asterisco x, es decir, hemos mostrado que x es pseudocompacto. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Ya quedó probada la pseudocompacidad del espacio X y con esto queda demostrado el inciso B. El inciso C es bastante larguito. Ah, bueno, no, creo que no. Es largo, pero creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo de todas maneras. Nos quedan 5 minutos. Entonces yo creo que le dejamos hasta aquí. Les recuerdo, la siguiente semana yo sigo exponiendo, sigo haciendo problemas
Yo creo que hago el de los extremadamente disconexos y básicamente disconexos, que creo que es el penúltimo ejercicio del capítulo 1. Y ya en la siguiente sesión, la del jueves, ya me paso a cosas del capítulo 2. No sé si ya llegaron al capítulo 2, pero las cosas nuevas, lo que se necesita del capítulo 2 lo enuncio, si se puede lo demuestro, si es necesario lo demuestro, y pues, nos ponemos a hacer ejercicios del capítulo 2, ¿ok? Bueno, cualquier duda, como siempre, díganme, sin ningún problema. Nos estamos viendo el próximo, ¿qué días me toca darles clases? El martes, ¿no? El próximo martes. Cuídense mucho, bye bye. Hasta luego.